Hoy entrevistamos a Quique Montenegro. Quique es periodista con 23 años de experiencia, 18 de los cuales laboró como reportero y productor en emisoras como Capital, dentro de programas conducidos por Philip Butters, Aldo Mariátegui y Beto Ortiz. Además, ha sido productor en ATV del noticiero matinal, conducido en su momento por Milagros Leiva, productor periodístico en Willax y actualmente es conductor del noticiero en PBO, así como productor y director del podcast Simples Mortales. Quique, buenos días, bienvenido y gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, Marco. Gracias por la oportunidad también de conversar contigo. Quique, cuéntame, ¿cómo descubriste tu vocación por la comunicación? Mi vocación por la comunicación la descubrí cuando ingresé a una cabina de radio. Yo estaba en el colegio, estaba en tercer año y media en Chiclayo, y cuando la primera conexión se da es cuando vi a un periodista conectarse con el público, escuchar sus inquietudes y sobre todo la conexión que tuvo con su reportero que le enviaba la información que brindaba en las calles de un hecho particular. Yo creo que en ese momento cambió mi vida definitivamente, cuando siquiera vi el ambiente y olí el ambiente a la cabina, a radio, ¿no? Que se respiraba radio, comunicación rápida, oportuna y absolutamente, digamos, conectada con la realidad. Esa fue mi primera impresión que tuve desde niño, prácticamente desde el colegio, es que desde ahí dije, no, yo tengo que dedicarme a esto y mi sueño siempre fue ser reportero. Ese fue mi Y, primer contacto. ujú. Quería saber también cuál fue el primer medio en el que trabajaste y qué consideras que fue lo más importante que aprendiste ahí. A ver, el primer medio donde trabajé, que recuerdo yo, fue una radio, aún existe por supuesto acá en San Juan del Lurigancho, Radio Planicie, acá en Lima, donde me dieron la oportunidad de dar la hora, ¿no? Era una radio, digamos, algo nueva en el medio. Si bien es cierto, era una radio musical, pero tenía sus bloques de noticias pequeñas y yo lo único que daba era la hora. Y bueno, yo por supuesto estuve más que complacido con esa gran oportunidad que me dieran, digamos, la posibilidad de cumplir mis sueños, porque mi sueño siempre fue no solo, digamos, el hecho de trabajar en una radio, sino que forme parte de una emisora y que me dieran la oportunidad, al menos de que dé la hora en ese momento. Para mí yo me sentí absolutamente afortunada porque era el primer contacto que tenía con algo que yo tanto anhelaba desde niño, que era pertenecer a una emisora y escuchar mi voz para mí fue fabuloso. Y el aprendizaje desde el primer contacto es aún más, digamos, tener ese romance con la emisora, con el éter, con la comunicación, saber entender lo mágico que es la radio, que definitivamente llega a siempre, va a estar conectada con la gente. La radio siempre va a estar en contacto con la realidad, con los oyentes, ¿no? Comunicando, dependiendo de su formato y género, creo que la radio eternamente estará más cerca de ellos. Y dentro de la comunicación, ¿quién consideras que es tu máximo referente? Perdón, no te escuché. ¿Mi mayor qué? Tu mayor referente dentro de la comunicación. A ver, es que yo creo que todos tenemos referentes, ¿no? No te puedo decir de uno en particular. A ver, tengo referentes, por ejemplo, en el periodismo radial o como reportero, mi referente siempre fue un gran maestro, como lo fue Álvaro Ugaz, que en paz descanse, uno de los mejores reporteros radiales que yo recuerdo. Y de ahí seguramente hay muchos, ¿no? Que de igual medida forman parte de los periodistas, de los reporteros, que siempre tenemos como guías a esos héroes, ¿no? En nuestra mente, que quisiéramos de alguna manera recoger lo mejor de ellos. Pero creo que en la radio Álvaro Ugaz, creo que para mí representa un gran ejemplo, no solamente como profesional, sino aparte como brillante reportero, estupenda persona. Creo que él, en cuanto
al expertise de periodista, de reportero, ha sido de mis más grandes referentes en la vida radial como reportero, ¿no? Y en los programas periodísticos en los que has trabajado, ¿ha surgido alguna anécdota que recuerdes? Muchísimas. A ver, si te tuviera que mencionar en mis primeros años como reportero, creo que como reportero, de ahí como productor, de ahí como conductor. Creo que uno recoge de esas experiencias, anécdotas o errores, ¿no? Mucho aprendizaje, porque de eso se trata. Por más que yo te puedo decir que tengo 23 años en la comunicación, uno sigue aprendiendo permanentemente, como lo aprendí cuando fui reportero, como lo aprendí cuando fui productor, que ahora lo sigo siendo, o conductor de un noticiero tan importante como el de PBO, que te dejan, digamos, lecciones, porque dices, oh, uno no es dueño de la verdad, uno tiene que estar predispuesto a seguir conociendo y mediante tus referentes recoger lo mejor, que hagan una mejor versión de ti. Y esos errores o anécdotas, que no recuerdo alguno en particular, es que son muchas, tendrías que preguntarme qué puntualmente, qué contexto, en qué tiempo, es, digamos, seguir investigando, seguir siendo curioso. Un periodista, un comunicador particularmente, un reportero tiene que ser particularmente curioso, que no se convenza con algo simplemente superficial, que vaya más allá de la verdad, a cruzar información. Eso es lo que yo valoro por sobre todo de las anécdotas o, digamos, por ahí algunas situaciones que te puedan enseñar a formarte como periodista, como comunicador, ¿no? De eso se trata esta profesión, este oficio. Quería saber también cómo nació la idea para crear tu podcast Simples Mortales y por qué elegiste ese nombre en específico. El podcast Simples Mortales nació precisamente desde su nombre, porque yo ahora el concepto, el género de podcast, yo lo conozco desde el año, a ver, yo tengo una mayor referencia desde el año 2008. Fue cuando exactamente entendí que teníamos una opción no solamente de la tradicional forma de escuchar radio, sino que también pudiéramos reproducir un contenido donde de manera tranquila, sin las presiones de la producción de un contenido que está, pues, que es parte de una programación, sino que te encontraras contigo mismo, porque antes el podcast era solamente audio, ¿correcto? Era solamente audio, era como un archivo que tú lo tenías, que era un pequeño programa donde tú podías realizar, digamos, el contenido que tú quisieras plasmarlo, pero en audio. La idea de Simples Mortales es contar historias. Yo creo que un comunicador debe, por sobre todo, saber contar historias. Eso es un poco que ahora le llamamos, por supuesto, el género del podcast, ahora que es básicamente es una especie de radio con una cámara permanentemente. Pero digamos, el concepto principal de mi podcast Simples Mortales es contar historias, pero basado en anécdotas especiales, ¿no? No la típica entrevista que cuéntame tu historia cuando naciste, no, sino que sean historias reales, que poco se conozcan del personaje. Porque a la gente en las plataformas, en el TikTok, en el streaming, digamos, en otras plataformas, les encanta, porque todo se ha resumido. ¿Por qué consideras tú que el podcast es el principal competidor y es uno de los elementos en el cual pues ha considerado o ha sido sea básicamente que baje un poco el encendido de la televisión? La gente prefiere precisamente los podcasts porque son historias. Nosotros somos naturalmente, digamos, enamorados de las historias. A la gente en las redes, en el teléfono, en el cual se han resumido las comunicaciones hoy, les encantan las historias. Y si las sabes contar, muchísimo mejor, ¿no? De eso se trata, un reto permanente, más allá de que si el personaje sea conocido, poco conocido, político de la farándula, es que tenga una historia que contar. Esa es la matriz, la naturaleza, el ADN de Simples Mortales, que acaba de cumplir 2 años nada más. Y te cuento una anécdota de Simples Mortales, Marco. Nosotros cuando empezamos, por supuesto desde cero, alquilamos equipos, alquilamos un local que estaba en un sótano, ya, y nuestros primeros capítulos ya estaban, yo como productor y mi asistente, ya estábamos organizando todo para grabar,
Grabamos las primeras 3 entrevistas que fueron una maravilla. Todo estaba, digamos, como que coordinado. Entrevistamos a grandes personajes, fueron 3 personajes. Entre uno de ellos estaba Carlos Carlín, una vidente y una psicóloga. Estupendas entrevistas, una de las mejores que tuve. Pero lo que ocurrió es que luego de grabar, ya cuando casi nos estábamos yendo a casa, revisamos el material y ¿qué crees que pasó? No se había grabado nada. Misteriosamente, esas 3 entrevistas nunca se pudieron recuperar. Ya te imaginas mi frustración. No, yo quería, pero imagínate, pues no tanto me había costado con mi equipo, mi pequeño equipo, éramos 2 o 3 personas, grabar, conseguir a los invitados, todo ello, y todo se echó a perder. Creo que es una de mis más grandes anécdotas y lecciones que me dio esta profesión. A ser paciente, a siempre recoger lo mejor de una crisis, porque en una crisis, tras una crisis, siempre va a haber una oportunidad para que tú vuelvas a empezar y vuelvas a aprender. Algo pasó extrañamente, hasta ahora no sabemos lo que pasó. No sé si fue algo paranormal o no sé qué fue, pero no se pudo recuperar. Lo que hicimos es, como corresponde en producción, volver a citar a los invitados, volver a programar, volver a alquilar los equipos. Y eso es una anécdota que siempre la cuento porque vaya que te dejan muchas lecciones, ¿no, Marco? Eso fue.